Yo sé que algunos llegaron a tiempo y la gran mayoría de los que están hoy están a tiempo. ¿Quiénes son los hermanos de la iglesia del Yafo? A ver, son varios. Bienvenidos a los hermanos de la iglesia del Yafo. Les saludamos desde aquí. Hermanos de la iglesia, a ver, ¿hay alguno de la Italia? Acá veo Italia, allá atrás Italia. Bien, hermanos de Luján, por las dudas, no estoy viendo, pero si hay de Luján, de Simón Bolívar. Aquí tenemos Simón de Bolívar, que hoy van a estar teniendo parte también, ¿no es cierto?, en este culto. Bienvenidos, hermanos. Amigos que nos están acompañando. ¿Hay algún amigo, visita, que nos está acompañando? ¿No? Bueno, bienvenidos a todos entonces, hermanos, y que realmente esta noche sea una noche de bendiciones. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios. Para ello les invito a que cantemos con entusiasmo el himno número 207. Cuando ustedes escuchan la melodía, nos ponemos de pie. Así como estamos, vamos a orar de manera reverente. Querido Dios que estás en el cielo, es una gran bendición la que nos has otorgado este fin de semana, el poder reflexionar, estudiar mensajes de tu palabra, guiados por personas que han estudiado estos materiales, que han sido también conducidos por tu Espíritu, y hoy, mañana y el sábado van a presentar estos mensajes. Oramos para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros, pueda dirigir nuestros pensamientos y sobre todo
dirigir a quienes van a presentar cada una de los mensajes, de los temas de estos días. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Pastor Terencio. Y nosotros no queríamos dejar de pasar esta oportunidad. Hay 3 personas que llegaron temprano, bien temprano, y le queremos entregar un conflicto de los siglos. En caso de que lo tengan, lo van a compartir con otros. Le voy a pedir a la mamá de Vicky. Me dijeron también, puede ser aquí esta señora que llegó temprano. Ahí está, la señora allá. Y esta señora que me dijeron que llegó temprano. Por favor, pasen aquí que le queremos entregar un conflicto de los siglos, un libro del conflicto de los siglos. Uno para la hermana, gracias. Otro para nuestra hermana aquí. Perfecto, perfecto. Y están bien. Les felicitamos a los que han estado a tiempo, a los que han llegado bien a horario. ¿Les gustan las partes especiales? ¿Saben qué? Tenemos que ir aprovechando todo el tiempo, pero le queremos sacar el jugo a nuestra visita. Así que yo en esta noche le quiero invitar a Vicky. Ella nos va a presentar una parte especial. Así que ahí seguramente la mamá le va a acompañar para pasar aquí en el frente. El título de la parte especial es Hace años escuché, ¿puede ser? Un himno conocido. Bueno, somos todo oído, Vicky. Te doy el micrófono. Buenas noches. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca
Amén. Muchas gracias, Vicky. Amén. Qué esperanza cara a nuestro corazón. Y yo voy a cederle el lugar ahora al pastor Maxi, quien mejor que él para presentar a los invitados en esta noche. Muchas gracias. Después de esta alabanza tan hermosa me da cosa venir a hablar acá. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo miré la temperatura para Formosa y me decía que iba a ser frío acá, pero en Formosa nunca hace frío. Así que bueno, una alegría poder estar compartiendo con ustedes este simposio. La verdad, agradecerle a los pastores por hacer el esfuerzo de poder traer esto a su distrito. No es tan fácil conseguir personas, hacer todo este movimiento que va a tener este fin de semana los dos distritos para poder tener temas tan importantes sobre el don de profecía. Así que yo los animo a anotar, ¿sí?, cada cosita que se van a decir. Miren que soy muy exigente, los que me conocen, yo voy a tomar algunos parcialitos para poder darles algunos regalitos el sábado por la tarde. ¿Hacemos ese pacto? Ustedes anotan y yo les doy regalos, ¿sí? Muy bien. Quiero presentar a uno de los pastores que nos están acompañando esta noche. Quiero presentar al pastor Germán Martínez. Él es el líder de espíritu de profecía de la Unión Argentina, ¿sí? Está viniendo de Buenos Aires. También es el líder del departamento de publicaciones de la Unión Argentina y también de salud y temperancia. Es mi jefe. Ustedes pórtense bien, ¿sí? Así que usted sí, pastor Maxi, sí, pastor. Ustedes digan todos sí, pastor, ¿sí? Después arreglamos al final. Así que, pastor Germán, le damos el tiempo a usted. Gracias, pastor Maxi. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está ese ánimo? Casi me convencen, sí. Pues es verdad. Bueno, un gusto poder estar con ustedes en esta noche, acompañándolos. Yo, como dijo el pastor Maxi, yo venía ilusionado por el frío. Yo soy patagónico, así que el frío me gusta, pero me encontré con el calor nuevamente, como siempre aquí en Formoso, pero es muy grato poder estar con ustedes. Gracias al pastor Daniel y al pastor Terencio por darnos la apertura de poder realizar esta actividad. Gracias al pastor Maxi de la Asociación Argentina del Norte también. Y va a ser un fin de semana donde venimos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar juntos el espíritu de profecía, así que yo les pido que tomen esto con mucha oración. Como decía el pastor Maxi, tomen nota, aprovechen de hacer preguntas. Queremos aprender más, queremos estar más cerca de Dios, así que creo que vamos a vivir un fin de semana muy, pero muy especial. Y quiero presentar a otro de los invitados que está con nosotros y que ya lo voy a introducir porque él va a dar el primer tema en esta noche y le voy a pedir que me acompañe aquí adelante al pastor Luis Contreras, ¿sí? El pastor Luis Contreras es el gerente comercial de la Casa Editora, ¿sí? La Casa Editora también nos está acompañando. Ustedes ya lo van a escuchar que tiene un acento diferente el pastor Luis. Él es oriundo de Chile, pero hace 5 años que está viviendo en Argentina. Gran parte de su ministerio lo hizo trabajando en el área de publicaciones, pero también estuvo en otras áreas como evangelista de Nuevo Tiempo y demás. Y hoy está dirigiendo la gerencia comercial en ACES y él es el que nos está trayendo la palabra de Dios en esta noche, ¿sí? Pastor Luis, muchas gracias por acompañarnos y el tiempo es todo suyo. Gracias, pastor. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Pastor, también un placer ahí conocer a sus ovejitas. Y también, pastor Maxi, por organizar ahí con el pastor Germán también. Reciban un cariñoso saludo de parte del pastor Marcos Blanco. ¿Lo conocen? ¿Han oído de él, cierto? El pastor hoy es el presidente de la Casa Editora sudamericana acá para todos los países, digamos, y bueno, nos corresponde ahí trabajar con él de cerca para poder proveer toda la literatura para toda la iglesia en Sudamérica, en el mundo hispano. Todo lo que es el Club del Libro. ¿Cuántos de acá están suscritos al Club del Libro? ¿Hay alguno? Ahí está el pastor. ¿Alguien más suscrito al Club del Libro? Oh, yo que traía regalos para el... Así que bueno, ahí después hablamos con el pastor ahí que está suscrito al Club del Libro. Escuela Sabática. ¿Cuántos están suscritos a la Escuela Sabática? Muy bien, perfecto, excelente. ¿Cuántos leen acá el Espíritu de Profecía? ¿Puedo ver las manos?
También, muy bien, qué bueno. En este simposio especial en el que nosotros podemos participar, ustedes van a escuchar mucha cosa buena. Es bueno entender que en un contexto como este generalmente se trata de profundizar en algunas ideas de la palabra de Dios y en la comprensión que nosotros tenemos como iglesia acerca del ministerio profético, que es una de las características fundamentales de la iglesia verdadera en el tiempo final, ¿sí o no? O sea, la iglesia verdadera tiene el don profético. ¿Creen eso ustedes? ¿Ustedes creen que la iglesia adventista es la iglesia remanente? Amén, muy bien. Desde esa perspectiva, entonces, yo quiero compartir esta temática con ustedes. La vamos a tener allí en pantalla. Y como introducción quiero leer lo que está allí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, versículo 26. Y antes de leer la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta tarde te damos gracias porque este simposio ha iniciado. Durante estas jornadas estaremos meditando en tu palabra y también en qué es lo que significa el espíritu de profecía para la vida cristiana, cuáles son aquellos mensajes poderosos que tú tienes para este tiempo final de forma especial. Y queremos hoy pedirte que al abrir tu palabra y también al presentar esta temática, todos podamos crecer, todos podamos comprender. Oramos, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por lo tanto, nosotros acá encontramos algo muy importante, que cuando Dios hace al ser humano, Dios lo hace con algo bien especial. Dios lo hace de acuerdo a ¿qué? A su propia imagen. Hoy día vamos a estudiar acerca de esto y de otros temas más. Entonces yo les voy a pedir algo importante. Usted recibió un cuadernillo, un anotador. Yo le pido que usted tome apunte y que esté muy concentrado, porque para poder comprender esta temática necesitamos tomar mucha atención, porque nos vamos a estudiar un tema que podemos estudiar en cualquier parte, tal vez en un grupo pequeño, sino que acá vamos a tener que explorar y usar nuestro cerebro mucho, y tal vez nos cansemos un poco, y si usted por allí se siente un poco perdido, vaya tomando apunte, porque eso le va a ayudar a mantener el hilo de la conversación, ¿ya? Voy a tratar de que sea lo más práctico posible también para que todos entendamos, pero requiere de mucha concentración, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos algunos minutos para esta temática. La primera presentación tiene por título lo siguiente: vamos a estudiar una comparación entre el concepto de gracia preveniente y depravación total entre los escritos de la hermana White y entre la postura que tiene el arminianismo wesleyano, ¿ya? Es una postura teológica, una escuela, una línea teológica, y vamos a estudiar cuál podría ser esta comparación. Hay algunas preguntas que nos surgen de este título. ¿Es legítimo clasificar, acá está, ¿es legítimo clasificar a Elena de White como arminiana o wesleyana? Ustedes saben que antes de que la hermana White fuera parte del movimiento millerista, ella era metodista, ¿se acuerdan? Metodista, de ahí vienen metodistas pentecostales. Y los metodistas son de familia arminiana, que es otra rama del mundo evangélico. Ya vamos a estudiar lo que significa eso. La pregunta es, aunque ella tuvo un origen histórico en su crianza como arminiana, como metodista, ¿será que eso ahora nos hace también a nosotros ser también arminianos o metodistas? ¿Nos hace a nosotros de alguna manera ser o tener una conexión más íntima con el arminianismo? ¿Por qué se dice arminianismo wesleyano? Porque Juan Arminio, después vamos a ver un poquito, Jacobo Arminio, digo, él tenía una línea de pensamiento que fue heredada por Juan Wesley, y por eso se le llama arminianismo wesleyano, porque es como Juan Wesley entendió lo que Arminio dijo, ¿está bien? Y de ahí viene el metodismo, y la hermana White era metodista antes de ser parte del movimiento de nuestros pioneros. Por lo tanto, algunos han aproximado
a la hermana White como arminiana. Vamos a estudiar si esto realmente era así. Ahora, la segunda pregunta tal vez es la más importante. ¿Y este estudio que vamos a hacer, de qué sirve para nuestra vida cristiana? ¿Hay importancia espiritual para entender esta diferencia o en realidad una cuestión académica nomás? Porque finalmente lo importante es cómo esto nos ayuda a nosotros, en nuestra vida cristiana como adventistas, que tenemos una identidad propia y que decimos ser únicos en nuestro mensaje, que ninguna otra iglesia lo predica. Entonces, por lo mismo es bueno entender estas semejanzas o distancias. Yo traté de agrandar aquí lo más posible la letra, ¿está bien? Hace un ratito atrás incluso lo traté de agrandar. Pero ¿se logra leer bien ahí? Si alguno no logra ver, tiene tiempo todavía para acercarse acá. Hay varios asientos para que pueda tener mayor facilidad de leer. Algunos conceptos claves, ¿les parece? Para que podamos entender lo que vamos a conversar. Anote allí, depravación total. ¿Qué es lo que se entiende como depravación total? 2 puntos. Primero, es la erradicación total de la imagen de Dios de la naturaleza humana. Lo que vimos en Génesis 1:26, Dios nos hizo según su imagen. Su imagen contiene elementos transmisibles y elementos no transmisibles. Los elementos no transmisibles de la imagen de Dios en nosotros es que Él es omnipotente, ¿cierto? Omnisapiente y todos los omnis. Es decir, Dios es todo poderoso, todo lo sabe, todo lo conoce, conoce el futuro, nosotros no. Pero hay otras cualidades, atributos que sí son transmisibles. Por ejemplo, ¿el ser humano puede ser piadoso o no? ¿Sí o no? ¿Podemos amar? Es un atributo divino que Dios en su imagen nos permitió tener, nos permitió gozar de ese atributo. Bueno, la depravación total es la creencia de que cuando el hombre peca, Adán y Eva pecan en el Edén, esta creencia establece que Dios quitó en ese momento totalmente la imagen suya en el hombre. ¿Está bien? Totalmente, no parcialmente, totalmente, en el Edén. Allí mismo, incluso Jacobo Arminio decía, el arminiano, que Dios castigó al hombre con quitarle su imagen en el Edén. Así decía él. Bueno. Y la segunda cosa es que se requiere un milagro, ojo con esta palabra, unilateral, un milagro que Dios solamente hace cuando Él quiere y como Él quiere. Por eso se llama al ladito entre paréntesis monergista, viene de mono, que significa uno, ¿está bien? Mono es como estéreo, va por 2 canales y mono es por un canal, ¿cierto? Mono significa uno, unilateral, es decir, solo Dios hace ese milagro para volver a reflejar cualquier atributo transmisible de Dios y para recuperar el albedrío y su voluntad. Es decir, el hombre pierde la voluntad en el Edén. Eso es lo que se llama depravación total. Entonces, nada de lo que el hombre haga bueno es la imagen de Dios. El hombre obra el bien incluso por egoísmo. Interesante esta postura, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que es gracia preveniente en este estudio? Es el poder transformador de Dios que opera en el hombre para restaurar una parte de su imagen sin el consentimiento humano. Interesante esto. La gracia preveniente, la gracia previa, es cuando Dios en el mismo Edén tomó al Cordero, ¿se acuerdan ustedes? Tomó al Cordero, que simboliza a Cristo, y Dios en ese minuto postergó la muerte al ser humano. En ese minuto Dios decidió postergar la muerte, dice esta postura de la gracia preveniente, y Dios rehabilita al hombre con su gracia preveniente para que el hombre recupere parcialmente la imagen de Dios. Es decir, Dios castiga al hombre quitándole la imagen, pero inmediatamente para las generaciones venideras, Dios restaura esa imagen en el hombre de forma antropológica o de forma ontológica, es decir, desde origen de nuestro nacimiento. Dios lo hace de forma así parcial, pero hubo una pérdida previa, ¿está bien? ¿Por qué? Porque los arminianos, como también otra línea que vamos a estudiar después, ellos tienen muchos problemas con qué es el hombre. El hombre realmente no puede hacer ninguna cosa para poder salvarse o puede obrar para salvarse. Esa es la cuestión en dilema.
¿El hombre puede tener voluntad para salvarse o no, o está totalmente sin voluntad para salvarse? Los arminianos dicen que el hombre está totalmente muerto, pero que Dios dio su gracia preveniente sin preguntarle al hombre para que el hombre pueda decidir por la salvación. ¿Está bien? Bueno, sinergismo. ¿Qué es lo que es esta palabra clave? Anoten esta palabra, recuérdenla. Sinergismo es que la salvación es una cooperación divino y humana. Es decir, en la salvación hay una sinergia, ¿cierto? Un trabajo en equipo, podríamos decir. Dios obra, pero también el hombre tiene que obrar. O sea, es un trabajo de colaboración. Obra humana, obra divina. ¿Se entiende ahí? Perfecto. Bueno, la forma en que entiendes la naturaleza humana afecta a las expectativas de lo que Dios puede llegar a hacer en tu vida. Aplicar un remedio sin conocer la enfermedad es especular con la salvación. Es decir, si nosotros no comprendemos realmente cuál es el impacto del pecado en la naturaleza humana, nosotros no podemos comprender cuáles son los alcances de la gracia poderosa de Dios para transformar el alma y en qué medida el hombre participa de esa salvación. Acá tenemos dos personajes. A la izquierda tenemos a Calvino, Juan Calvino, y tenemos a la derecha a Arminio o Jacobo Arminio. Los que apoyaron a Calvino se les llama calvinistas, y los que apoyaron a Jacobo Arminio se llaman arminianos. Y después de Arminio venía uno que se llamaba Juan Wesley. Ahí vienen los wesleyanos, que son una familia de los arminianos. Hermanos, ¿vamos clarito hasta ahí o no? ¿Sí? Levante la mano si vamos bien. Eso, y felicítese ahora. Bien, diga, vamos bien, excelente. Porque acá requiere concentración. Calvinismo, ¿qué es lo que piensa el calvinismo? Los calvinistas son otra escuela, otra tendencia. Ellos dicen que Dios predestinó a todos para salvación o para perdición. Dios lo predestinó. Por lo tanto, cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva pecaron, también tienen la depravación total. Por lo tanto, lo que hace Dios con la depravación total es que Dios los escoge de forma incondicional. El ser humano no tiene la capacidad de rechazar ni aceptar la salvación porque Dios simplemente lo predestinó así. ¿Está bien? Entonces, ellos dicen que la redención es limitada. Ahí vamos paso a paso de la comprensión de ellos. La redención entonces es limitada. Cristo murió solamente por esos que le van a salvar. Cuando dice cuando murió por todos, sí, por todos los que predestinó. ¿Se entiende, no? Entonces ellos creen que Dios predestina a las personas para salvación. Después está el concepto de gracia irresistible. Para que esas personas puedan salvarse, Dios les da una gracia como un poder que opera en el hombre de forma irresistible. Esa gracia no se puede resistir. Los calvinistas que tienen más vergüenza con esto le llaman gracia eficaz o gracia eficiente. Pero los más tradicionales le llaman gracia irresistible. Tú no te puedes resistir a la gracia. Si Dios quiere salvarte, tú te vas a salvar y el Espíritu Santo te va a convencer y Dios va a obrar en ti aunque tú no quieras, porque Dios te predestinó. ¿Está bien? Por eso ellos creen en la depravación total, que el hombre está totalmente depravado, por lo tanto la única forma es que Dios te escoja y que te fuerce a salvarte. ¿Ya? ¿Se entiende, no, lo que es el calvinismo? Ya. Después, eso hace que la perseverancia de los santos significa que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, la salvación, una vez que Dios dijo que tú eres salvo, siempre salvo. ¿Está bien? Porque la salvación no se pierde. Muchos bautistas son cercanos a estas ideas calvinistas, ¿ya? Pero acá tenemos de todo tipo de evangélicos, presbiterianos también. Bueno, después tenemos arminianismo. ¿En qué se diferencia el arminianismo de los calvinistas? Primero, los arminianos también creen en la depravación total, como hablamos al inicio. ¿Se acuerdan que hablamos de depravación? Los arminianos creen en la depravación total, pero los arminianos creen de que en realidad todos los hombres pueden ser salvos. Creen que Dios, aunque hay una predestinación, hay distintos tipos de arminianismo, ellos creen que aunque haya algún tipo de predestinación, es una predestinación abierta para todo el mundo, y que para que el hombre pueda salvarse, el hombre tiene que aceptar voluntariamente. ¿Está bien? Eso creen los arminianos, que tiene que ser voluntario. Pero los arminianos tienen un problema. Los arminianos preguntan, ¿pero cómo podemos aceptar voluntariamente si nuestra voluntad está totalmente depravada? Porque arminianos como calvinistas creen en la depravación total. Creen de que no tenemos la imagen de Dios. Creen de que no tenemos voluntad. Los calvinistas lo solucionaron ¿cómo?
explicando de que Dios va a forzar la voluntad humana con su elección incondicional, con su predestinación, pero los arminianos lo resolvieron diciendo que Dios iba a devolver al hombre la capacidad de elección. ¿Se entiende? En el calvinismo Dios determina y Dios fuerza la voluntad con su gracia irresistible, porque Dios predestina en el calvinismo. Pongámosle aquí que todos ustedes son como calvinistas. ¿Ya? Y todos ustedes dicen, no, Dios fuerza la voluntad. Dios me eligió, Dios me predestinó y Dios me va a salvar porque Él me va a ayudar con su gracia irresistible. Pero los arminianos creen que también estamos depravados, pero para que podamos elegir, Dios tiene que restaurar, ¿qué cosa? La capacidad de elegir. Pero Dios no lo hace con mi ayuda. Yo no tengo que elegir eso. O sea, yo elijo después de que Dios me dé la capacidad de elegir. ¿Se entiende, no? O sea, yo primero tengo que ser restaurado en mi voluntad. Y después de eso yo elijo libremente la salvación. Cuando los dos pelean, cuando los calvinistas pelean con los arminianos, los calvinistas dicen así: pero ustedes los arminianos al final lo que hacen es una gracia irresistible. Porque de alguna manera están diciendo que Dios restaura la voluntad sin que Dios le pregunte al hombre. Y los arminianos se defienden y dicen, sí, pero que ustedes dicen que la salvación es muy cerrada para algunos nomás, nosotros pensamos que es para todos. Y esa es la forma como pelean. Teológicamente los calvinistas ganan a los arminianos, porque los calvinistas tienen una especie de razón en que Dios no le pregunta al hombre si el hombre quiere recuperar su voluntad. ¿Se entiende? Hermanos, ¿se está entendiendo esto? ¿Vamos bien? Arminianos, Dios no les pregunta si ustedes quieren recuperar su voluntad. Simplemente se las recupera y ese proceso se llama gracia preveniente. Así ustedes recuperan parcialmente la imagen de Dios y la voluntad para que puedan elegir. Con estas consideraciones, algunas citas de Arminio, los de acá. Arminio decía, ningún hombre ama a Dios por naturaleza más de lo que ama a una piedra. No encontramos ningún placer en Él en absoluto. Él es completamente insípido para nosotros. Después dice, aquí llevamos la imagen del diablo. Caemos en la imagen de la bestia, bajo el dominio de pasiones brutales, porque estamos totalmente depravados y la única forma de recuperar la voluntad es que Dios de nacimiento, Dios nos restaure la voluntad con su gracia preveniente. Entonces ellos dicen que Cristo atraerá, dice, yo los atraeré a mí mismo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo eso? Eso se usa la gracia que atrae, que restaura la voluntad. Muy bien. Acuérdense que estos grupos no les interesa y nunca entendieron el tema del gran conflicto que como adventistas entendemos entre Cristo y Satanás. ¿Se acuerdan cuál es el gran conflicto? Que Satanás dice que la ley no se puede guardar, que Dios y su ley son injustos, que el cielo debería ser libre, que el hombre debería ser libre. Para los arminianos y los calvinistas no existe este diálogo. Para los calvinistas y los arminianos solamente hay una necesidad, lo quiero decir así, una necesidad humana, antropológica y antropocéntrica de la salvación. El conflicto acá no es entre Dios y Satanás, el conflicto es entre Satanás y nosotros. Nosotros somos las víctimas y Dios nos quiere salvar, Dios nos ama, no está mal eso de paso, pero está centrado en la salvación humana. Y para eso es importante que el hombre recupere su voluntad, para que pueda elegir salvarse. Ellos lo resuelven con una discusión antropológica, ¿se entiende, no? O sea, ellos lo tratan de resolver tratando de recuperarle al hombre sus habilidades de elección. Pero ellos no están pensando en el gran conflicto como lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces la imagen fue aniquilada, la voluntad hacia el bien fue destruida. Ahí está el concepto arminiano, ¿cierto? Esto nos lleva más o menos a esto que está acá. ¿Ven los monitos que están ahí, no? Los dibujitos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros fuimos creados en el Edén, ahí, ¿cómo fuimos creados? A imagen de Dios. ¿Qué pasó en el Edén después? Según los arminianos, el hombre peca y quedó totalmente destituido, totalmente, no destituido en parte, total. No hay ninguna cosa de la imagen de Dios. Satanás poseyó totalmente
a la naturaleza humana, ¿ya? Y después viene la gracia preveniente. Dios restaura el libre albedrío en el hombre sin preguntarle al hombre. Después de esto viene la gracia salvación y la gracia glorificación. Todo esto es para que el hombre se salve. O sea, las soluciones calvinistas y arminianas siempre tienen que ver con el hombre. Solucionar un problema antropológico. Por eso que estas religiones evangélicas son antropocentristas, están basadas en el ser humano, en resolver un problema humano. Y Dios lo tiene que resolver. Y no importa qué hace Dios para resolverlo. Si Dios lo determina nomás, tú te salvas, tú te pierdes. Pero eso hace que Dios sea dictatorial. Sí, pero para un evangélico eso no es un problema porque al final Dios es Dios de todos, ¿se entiende, no? Pero para nosotros como adventistas eso es medio difícil, ese sistema calvinista, porque cuestionamos el carácter de Dios con eso. Pero los arminianos también dicen, Dios restaura tu voluntad sin preguntarte. Y para nosotros como adventistas también es un poco problemático esto. Porque siempre el libre albedrío tiene que estar. Desde el inicio entonces, incluso. La hermana White no tiene esta vida, aunque ella era metodista, y esto es lo impresionante, aunque ella era metodista, y después fue pionera y fue obviamente precursora del adventismo, vamos a evidenciar que ella no tomó este concepto de naturaleza humana, de depravación total, de gracia, pero ella no tomó este tipo de conceptos a sí mismo como el arminianismo los expresa. Y van a ver por qué esto es algo tan especial para nosotros como iglesia. Miren, la hermana White dice, acá, mediante el pecado, la naturaleza divina fue desfigurada y casi borrada. ¿Totalmente dice, no? No, casi borrada. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental se redujo, su visión espiritual se oscureció. Después dice, Satanás resolvió retenerlos en su rebelión hasta que la imagen de Dios quedara destruida en ellos. Pero la imagen de Dios, dice ella, no estaba destruida. ¿Saben por qué? Porque si Dios restauraba unilateralmente, sin preguntarle al hombre acerca de si realmente él quería recuperar o no el libre albedrío, entonces Dios estaba interviniendo en la voluntad humana, entonces ya Satanás tenía razón. La ley no se puede guardar. Lo que tuvo que hacer Dios es tener que restaurar unilateralmente, sin consultarle al hombre, la voluntad. En el fondo Dios tuvo que hacer un milagro porque tuvo que ser vertical. Dios tuvo que pasar a llevar la voluntad humana. Entonces, para un arminiano no entiende el gran conflicto del carácter de Dios y Satanás, y el carácter de Satanás. El arminiano no entiende eso. Y la hermana White, por lo mismo, no tomó el concepto de gracia de depravación total. Porque la hermana White dice, el hombre, aunque fue muy golpeado por el pecado, el hombre no fue totalmente destituido de la imagen de Dios. Por lo tanto, el hombre, aunque es débil en su voluntad, ¿sí o no? ¿Cuesta obedecer a Dios o no cuesta? Claro que cuesta. Pongámosle que tenemos tendencias al pecado y todo lo que ustedes quieran, pero no tenemos una voluntad anulada, ¿se entiende? Tenemos voluntad debilitada, nos cuesta luchar con el pecado, pero tenemos voluntad. Entonces eso es muy importante en el gran conflicto, porque si nosotros no tuviéramos voluntad, entonces Satanás sí tendría razón. El hombre no puede obedecer a Dios de su propia voluntad, necesita de un milagro sin que el hombre lo escoja. Entonces ahí el carácter de Dios queda en cuestionamiento. ¿Han visto el versículo que dice para que seas considerado justo en tu juicio? Que David le dice a Dios, solo contra ti he pecado, ¿se acuerdan? Solo contra ti he pecado, Señor, para que seas considerado justo en tu juicio. Es decir, Señor, yo lamentablemente demostré, Señor, de que yo pensé que vivir sin tu ley fue el mejor camino. Adulterar con Betsabé, matar a Urías, yo pensé, Señor, que era el mejor camino y de alguna manera yo ensucié tu nombre, porque tú dices que es mejor vivir de acuerdo a tu ley, pero yo vivo en contra de tu ley. Por eso David dice, Señor, para que seas considerado justo en tu juicio. Esto es muy profundo.
Señor, yo me arrepiento, reconozco que ese no es el camino y digo esto para que Satanás no venga y te diga que tú eres un Dios malo, que tu carácter es malo y que tu ley es mala. No, Señor, yo reconozco que tu ley es buena, que tu carácter es bueno y en realidad yo estoy dándome cuenta que vivir en pecado es malo y que Satanás no tiene razón y que tú eres justo. Por eso que es tan importante el Salmo 51, para entender la antropología de David. Bueno, ahí me extendí algo que era fuera, pero ¿cómo estamos de tiempo? Adivinen cómo estamos de tiempo. Mal. No, pero vamos avanzando, hermanos. Miren, ¿se va entendiendo hasta ahora? ¿Amén? Amén, sí se va entendiendo. Misericordia si no se entiende. Amén, muy bien, qué bueno, ¿eh? Bien, entonces, Wesley, a la izquierda acá, decía, lo que está más arribita, mire, Elena de White dice la voluntad debilitada y abajo aparece en el fondo azul. La hermana White le escribe a un joven, en el camino a Cristo está esto, ¿sí? Le escribe a un joven que tenía problemas con el pecado y con la sensualidad. El chico le dice a la hermana White en una carta, hermana White, yo estoy mal con el pecado, no puedo luchar con mis debilidades de la carne, me tienta todo y cedo. No me puedo transformar. Dios no puede hacer eso en mí. ¿Sabe lo que la hermana Joel le dice? Es más larga, la carta es más larguita, de paso ustedes la pueden buscar después, pero ella dice, lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernador de la naturaleza del hombre, el poder de decisión, de elección. Ella le estaba diciendo que aunque él era débil, él podía elegir. No necesitas elegir siempre motivado. No necesitas elegir siempre inspirado. Porque para eso existe el don del dominio propio. ¿Sí o no? El dominio propio es un don, ¿cierto? Que el Señor da. ¿Y para qué existe el dominio propio? Para hacer aquello que no te gusta. Porque si todo lo bueno te gusta, no existiría el don del dominio propio, ¿se entiende? Si todo te naciera de forma natural, todo lo bueno te nace y a querer hacerlo y hacerlo de forma natural, no existiría el dominio propio. El dominio propio existe específicamente por eso. Cuando tu hijo te dice, papá, yo escuché que el sábado el pastor dijo que uno tiene que hacer las cosas de corazón. Te dice tu hijo de 12 años. Y tú le dices, ok. Entonces, papá, yo hoy día no quiero ir al colegio. ¿Y por qué no? Porque no me nace el corazón. ¿Qué le dices tú? ¿O qué le haces? No, ¿qué le dice, digo? Pero papá, no me nace el corazón. Si voy al colegio sin querer, soy un hipócrita. Mira, los chicos hoy día argumentan bien, ¿no? Papá, ¿sabes que no me quiero comer la comida con verduras porque no me gusta y no me nace el corazón? Ah, bueno, hijo, no sea hipócrita, no coma verdura entonces. ¿Le dice así o no? ¿Y por qué se tiene que comer las verduras? ¿Y qué necesita él para comerse las verduras? Decisión. Y un buen incentivo. Y un buen incentivo a la antigua. No. Decisión necesita el niño. Aunque no quiera, ¿sí o no? Eso es algo que hoy día a la sociedad le falta o no. ¿Y por qué le falta? Mi teoría personal como pastor es que tenemos un problema teológico como sociedad. De no entender esto. Interesante, ¿no? No es una cuestión nomás política, son las nuevas generaciones, las tendencias, las modas. Eso afecta, pero yo soy de la idea de que eso tiene un origen teológico en la teología medieval. Ahí está el problema de todo eso. Entonces, miren, abajo Wesley dice la voluntad libre fue destruida en el Edén. El hombre no posee libre albedrío, dice Wesley, solo posee una voluntad liberada, restaurada por la gracia preveniente en un acto monergístico, o sea, unilateral de Dios. Pero la hermana White dice, no, la voluntad pertenece ontológicamente al individuo natural. O sea, nosotros nacemos con una voluntad, se encuentra cautiva, debilitada por tendencias heredadas y hábitos, pero existe como facultad inherente. No necesita ser resucitada por una gracia preveniente. No necesitamos que Dios restaure la voluntad totalmente de la nada. Para Wesley sí, para la hermana White no, porque está existente, débil pero existente. Entonces hay 3 errores
del arminianismo que se diferencian del adventismo juaitista, podríamos decir, de alguna manera. Wesley era un predicador inglés, seguía las enseñanzas de Arminio, de ahí viene el metodismo, pero Wesley no era técnicamente un teólogo, ¿se entiende? Era un orador, un predicador, un pastor itinerante. Él no se colocó a escribir libros de teología sistemáticas, temáticas, con temas, no fue así. Escribió muy poquito sobre eso. La mayoría de Wesley, que nosotros encontramos de Wesley como arminiano, son sermones. Y en los sermones uno a veces usa la retórica, ¿sí o no? Usa exageraciones. ¿Se entiende o no? O usa palabras muy absolutistas cuando son parciales. Por ejemplo, cuando decimos, Dios lo hizo todo por ti. Dios lo puede todo, pero claro, uno podría decir, pero Dios no puede forzar tu voluntad, entonces Dios no lo puede todo. Si uno quisiera ser técnico, uno cuestionaría cualquier sermón, ¿se entiende? Bueno, Wesley no fue técnico. Entonces es muy difícil sacar teología fina de este predicador porque era un pastor. No era su rol estar en la academia y escribir, aunque fue profesor, pero aún así no era un teólogo puro. Pero sí el arminianismo en el que él se respaldaba tenía las posturas que él nunca negó. Y algunas, como ya leímos algunas citas, él las fortaleció más. Entonces miren la pregunta que les voy a hacer. Si Wesley y los arminianos no creían en el gran conflicto, en que hay un problema de cuestionamiento de Satanás hacia el carácter de Dios, de que su ley es injusta, que él colocó una ley que no se puede guardar, si el problema para un arminiano no está en Dios como el centro de lo que hay que resolver, sino que para un arminiano el problema está en el hombre, entonces, ¿por qué los arminianos buscaron una solución para la voluntad humana en esta cuestión? Porque para un arminiano el ser humano de alguna manera tiene que obedecer a Dios. ¿Se entiende? O sea, porque si Dios te salva por gracia, ¿cuál sería el propósito? Que Dios te restaure la voluntad. Veámoslo así como bien al detalle. Si Dios salva por gracia, ¿por qué tiene que restaurar tu voluntad? Los arminianos dicen para que la aceptes voluntariamente. Bueno, está bien, incluso aceptemos eso. Un ejemplo, yo no lo acepto, pero perfecto, Dios te restaura la voluntad y ahora tú eliges aceptar a Cristo como tu Salvador. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora tienes que obedecer a Dios si ya aceptaste la gracia? Si no hay gran conflicto, ¿se entiende? ¿Para qué obedecer? No es que sería una muestra de amor, pero es que hay algunos que amarían más, otros que amarían menos, es subjetivo eso. ¿Quién obedece más, quién obedece menos? ¿Eso va a influir en la salvación o no influye en la salvación? Para el arminiano es una pregunta difícil de contestar. Entonces los arminianos dicen lo siguiente. Dicen, en realidad las obras humanas sí tienen que ver con la salvación. Y aunque ellos digan que la salvación es por gracia, porque los metodistas predican la salvación por gracia, ellos dicen que las obras sí son una condición para salvación. ¿Sabían eso? Y eso es algo humano. ¿Por qué? Porque el problema está en el ámbito humano. El problema es la naturaleza humana. Ellos tratan de resolver el libre albedrío humano para elegir la salvación, pero se quedan cortos porque no solamente dicen que hay que elegirla, aceptarla, sino que también ahora hay que obedecer los mandamientos. Los arminianos van a obedecer los mandamientos. Ellos también buscan la santificación también. Ellos quieren que la imagen de Dios se restaure completamente en ellos, pero ¿por qué? Porque para ellos en realidad es una condición que el hombre tiene que alcanzar para salvarse. Es una condición que se va a dar por la gracia de Dios, por la gracia justificación, por la gracia santificación, pero hay una gracia que tiene que hacer algo porque es condición. Muy bien, ahora vamos para allá. Vamos a hacer preguntas al final, pero esa pregunta guárdela porque está muy buena. Es una pregunta correcta. Pero primero veamos los 3 errores, porque yo me adelanté un poquito
para que contextualicen ustedes estos 3 errores y los ordenen un poquito. El primer error tiene que ver con un error de la naturaleza humana, de la comprensión antropológica. Es el primer error. Es decir, Wesley decía que nuestros primeros padres no solo perdieron el favor de Dios, sino también su imagen. Ahí está. Toda su naturaleza quedó completamente depravada, quedaron muertos en el pecado, sin un solo destello de la vida espiritual, portando la imagen del diablo en lugar de la de Dios. Eso lo dice Wesley en su sermón número 57. A la mitad del ministerio de Wesley lo dijo. En cambio, la hermana White dice que el pecado mancilló, pero casi borró. Ahí está la diferencia grande. Porque la hermana White, lo que ella dice sobre la antropología, sobre la naturaleza humana, ella no presenta que ahora como requisito Dios tenga que restaurar unilateralmente nuestra voluntad sin preguntarnos antes. Por lo tanto, en el modelo de Elena de White se respeta el libre albedrío hasta la muerte, ¿se entiende? No se puede pasar a llevar el albedrío humano. En cambio, para Wesley sí, porque como el hombre está totalmente destituido de la gloria de Dios, está depravado totalmente, Dios tiene que hacer algo él sin que le pregunte al hombre, porque el hombre ni siquiera puede decir ayúdame, ¿se entiende, no? O sea, cuando el hombre dice Señor ayúdame, los arminianos piensan que Dios ya hizo la gracia preveniente en él y le restauró la voluntad para pedir ayuda. Así lo cree técnicamente un arminiano. Pero esto rompe el gran conflicto, como ya les voy a hablar en el punto tercero. En el punto segundo, lo primero es lo antropológico, ¿cierto? La concepción de ser humano. Segundo error, el arminianismo opera, el error es soteriológico. ¿Qué significa soteriológico? Que tiene que ver con la salvación, la forma en cómo nos salvamos, más práctico para entenderlo, ¿está bien? Segundo error entonces, respecto a la salvación. Miren lo que ocurre acá. El arminianismo opera en la base filosófica que propone a la antropología como camino para resolver el libre albedrío y su alcance de categoría soteriológico. Entonces, la propuesta de la gracia preveniente es un sistema legal meritorio que disfraza el mérito humano con la acción monergista de Dios al restaurar la voluntad depravada. El sinergismo arminiano, la cooperación divino-humana, dijimos que era sinergismo, esa cuestión de que Dios obra y el hombre también, bueno, ese método de que Dios obra y el hombre también, pero al estilo arminiano, es soteriológico y antropocentrista. Es decir, Dios otorga al hombre, en el fondo, con su poder, Dios le devuelve al hombre la capacidad de elegir, para que el hombre con la capacidad de elegir restaurada, el hombre pueda guardar la ley y salvarse. Los arminianos dicen, pero eso es salvación por gracia, porque Dios me dio ese poder. Pero sea como sea, es un poder que después tiene que operar en obediencia como condición para la salvación. Dice, porque esta es la categoría que buscan solucionar con la gracia preveniente. Claro, a ellos se les ocurrió la idea de la gracia preveniente para que el hombre pueda obrar, elegir. No para resolver el gran conflicto o para demostrar algo ante el universo, ¿se entiende? Por lo tanto, ellos resuelven solamente una cuestión soteriológica. La justificación que Dios da al hombre está en su aceptación condicional. O sea, si el hombre no obedece, tampoco se puede salvar aunque haya tenido la gracia preveniente, porque la gracia preveniente tiene que ayudarle a ser obediente también. Por lo cual Dios restaura su voluntad de forma monergista. Dios hace un milagro en la voluntad humana. El adventismo propone el camino antropológico no para resolver en primera instancia un problema soteriológico antropocentrista. Nosotros como adventistas queremos y tenemos que guardar la ley, ¿o no? ¿Tenemos que ser obedientes o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero ¿cuál es nuestro enfoque? Nosotros como adventistas somos parte de un conflicto teocéntrico, es decir, el conflicto no está en nosotros. Obviamente pasamos por el conflicto también, pero el conflicto universal, ¿dónde está? En el cuestionamiento que Satanás hace al gobierno de Dios. Ahí parte. La hermana Juárez dice que Cristo, restaurando la imagen de Dios en nosotros, salvándonos a nosotros, dice, iba a vindicar el carácter de Dios. Eso, Cristo se encargó de eso. Interesante eso. Cristo a través de nosotros vindica a Dios. O sea, había un conflicto que Cristo también quería resolver y no era solamente nuestra salvación como si fuéramos el centro del universo, sino que acá está en conflicto la paz de todo el universo. Recuérdense que hay otros mundos que también tenían un árbol de la vida y no comieron. ¿Se acuerdan que la hermana Juárez en Primeros Escritos dice
que ella en visión tuvo una conversación con un ser de otro planeta y el ser le decía, nosotros lo estamos mirando a ustedes, pero nosotros nunca comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, entonces dice, la comprensión antropológica adventista tiene que ver con el gran conflicto y la vindicación de Dios sobre las acusaciones que Satanás hace a Dios o de Dios. La obediencia a la ley de Dios no es para alcanzar mérito salvífico para un adventista. Un adventista no busca la perfección, lo que sea, o la obediencia, o guardar los mandamientos, el sábado. No lo busca con el fin de salvarse. ¿Se entiende? El adventista ya entiende que es salvo cuando acepta a Cristo. Ahora, ¿por qué uno obedece? Viene como una evidencia de poder transformador de Dios, mediante la renovación de la forma de pensar nuestra, no en la transformación de nuestra naturaleza, porque hay alguna línea perfeccionista en la iglesia, que algunos predican por ahí, que tenemos una naturaleza pecaminosa y Dios quiere cambiar la naturaleza pecaminosa antes de que Cristo venga. La naturaleza pecaminosa no se puede cambiar, sino que nosotros tenemos que convivir con ella hasta que Cristo venga. Convivir con naturaleza pecaminosa al mismo tiempo tampoco significa estar en pecado, ¿está bien? Para que ninguno sienta que se tiene que rendir al pecado, tampoco no. Naturaleza pecaminosa es un sistema que te lleva, te orienta, te dificulta, te debilita, te tienta hacia lo malo, pero la tentación en sí misma no es pecado, ¿sí o no? La tentación es ceder a ese impulso, ¿ya? Eso es muy fino, pero hay que tenerlo claro. Entonces, para el adventista, la obediencia no es para salvarse, sino que es para demostrar lo que David dijo: Señor, para que seas vindicado en tu juicio. Yo reconozco, Señor, que mi manera de conducirme es mala, no es la mejor forma de vivir. La mejor forma de vivir, Señor, es obedeciéndote, porque tú tienes razón, Señor. Vivir conforme a tu voluntad es algo que es lo que te honra, es lo que en realidad demuestra que sí podemos vivir de acuerdo a la ley. Por eso después David dice, crea en mí, ¿qué cosa? Un nuevo, renueva un espíritu recto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David lo tenía clarísimo en su poco y humilde lenguaje como pastor de ovejas. Entonces, Dios no hace un cambio en la naturaleza pecaminosa. Esto sería perfección en la carne, ¿cierto? Perfección en la carne que algunos creían en la carne santa. Estas fueron algunas ideas de un teólogo en la década del 60-70, australiano, que se llamaba Brice Mead. ¿A uno le gusta la historia? Busque allí en la enciclopedia adventista en internet, está la enciclopedia adventista gratuita de la iglesia, Brice Mead. Y ahí usted va a encontrar todas las ideas de Brice Mead, porque ese es el perfeccionismo clásico que la iglesia ha tratado de apartar de nuestra comprensión. La santificación de la carne, de la naturaleza. Para nosotros la perfección correcta no es de la naturaleza, sino que es de la mente moral, ¿se entiende? El carácter, porque lo único que llamamos al cielo, ¿qué es lo que es? El carácter, ¿se entiende? Nuestras decisiones. Bueno, entonces, podríamos decir que el sinergismo wesleyano es soteriológico, es decir, busca la salvación humana por las obras, y en cambio el sinergismo del adventismo está en torno al gran conflicto, porque tiene que ver con demostrar o evidenciar que Dios sí puede cambiar nuestro corazón genuinamente, que nosotros sí podemos guardar sus mandamientos, no porque hay un cambio mágico en la naturaleza humana, sino porque nosotros con nuestras capacidades, aunque caídas, pero ayudados por el Espíritu Santo, obviamente, podemos decidir hacer lo bueno, porque finalmente el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Y Pablo dice que se renueva nuestra mente, dice, no la carne, sino que la mente es la que se renueva, y la mente, el carácter, es lo que nos permite elegir hacer lo correcto de forma honesta, no por egoísmo, no por querer salvarnos, sino que porque realmente amamos al Señor. ¿Se entiende la diferencia en los dos sistemas? Los arminianos buscan la obediencia, pero en el fondo es para mantener la salvación. En cambio, los adventistas buscamos la obediencia para que se resuelva o simplemente como una cuestión casi natural de que demuestra que Dios tiene poder para transformar las vidas, y eso es lo que hace que nosotros también podamos ser idóneos para la eternidad, porque la hermana Juez dice que la justificación es nuestro ticket de entrada a la eternidad, pero la santificación es nuestra idoneidad. ¿Se entiende? Y las dos cosas son necesarias. No como una condición meritoria,
sino simplemente por una cuestión de estabilización universal de la eternidad. No puede haber en el cielo alguien que no esté convencido realmente que el pecado es malo, y por eso no puede haber alguien en el cielo que esté viviendo una vida abiertamente en pecado. Por eso David dice, para que seas considerado justo en tu juicio. Bueno, algunas citas que me quedan acá de Wesley. Miren lo que dice Wesley. Este fue la conferencia 1770. Me quedan algunos minutitos nomás. Wesley dice, quien desea hallar el favor de Dios debe cesar de pecar. ¿Qué es eso? Es posible, dice Wesley, porque Dios te dio tu gracia preveniente. Nunca la pediste, pero Dios te la dio, así que ahora puedes. ¿Se entiende lo raro que es esta postura? No. Acá dice favor de Dios, mérito. Es muy claro. Para encontrar mérito delante de Dios tenemos que dejar de hacer el mal. Lo dice Wesley, que muchos dicen que es pura salvación por gracia. No, Wesley no creía realmente en una salvación por gracia como los adventistas la entendemos. Después dice, y aprender a hacer el bien. Quien se arrepiente debe hacer obras dignas de arrepentimiento. Uno podría decir, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, obviamente, pero mire lo que dice ahora. Y si esto no es para hallar el favor, dice, entonces ¿para qué es? Dice. Pero eso es para hallar favor. Y dice, y si no es para hallar favor, ¿para qué entonces? Dice Wesley. O sea, obedecemos ¿para qué dice? Para hallar favor. No hay otra. Algunos arminianos les ponen muy incómodos que se les lea este sermón de Wesley en una conferencia, de paso, una de las más grandes que tuvo. No era un sermón, era una conferencia donde él fue detallista en sus posturas. Entonces él dice que la obediencia es una especie de mérito, pero como lo da la gracia de Dios, es de Dios, es mérito de Él, porque al final Él nos dio la gracia, porque Él cree en una gracia unilateral, casi irresistible, como dicen los calvinistas. Metodistas pentecostales. Tiene que haber. Les aseguro que en todos lados hay metodistas pentecostales. Wesleyanos también, que son mucho más especiales. Sí. En cambio, la hermana White, mire lo que dice la hermana White sobre las obras. La hermana White dice, nuestra aceptación por parte de Dios es segura y solamente por medio de su Hijo amado. Y las buenas obras son únicamente el resultado de la obra de su amor perdonador. Las obras no son ningún crédito para nosotros y no se nos concede nada debido a nuestras buenas obras, por lo cual podemos reclamar una parte en la salvación de nuestras almas. ¿Qué les parece esa cita? No hay nada. Esta otra cita de Wesley. Por lo tanto, en cuanto a la obra de Dios en ustedes, ahora pueden obrar su propia salvación, puesto que Él obra en ustedes por su propia voluntad. Quiero ser justo que la hermana White tiene citas muy similares también, ¿ya? Pero no se refiere a la cuestión soteriológica de salvarse del pecado. Para un wesleyano sí, porque no hay un gran conflicto. Para la hermana White tiene que ver con validar la salvación. Dice la hermana White, siempre que por la fe en el Cordero de Cristo, de Dios, que un alma renuncia a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. ¿Ven cómo el tema de la obediencia está supeditada al gran conflicto? La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida, y donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se levantará contra ellos. Abel desmentía a Satanás. Satanás decía que no se podía obedecer porque estaba el hombre caído, y a Abel, ¿qué hacía? Obedecía. Entonces Satanás se le caía el discurso, tuvo tanta rabia con él que usó a Caín para matarlo. ¿Qué otro personaje en la Biblia obedeció a Dios, fue fiel a pesar de todo y no pecaba? Job. Satanás le dice, no, él te obedece solo ¿por qué? Porque tú le das puras cosas buenas, pero quítale todo, va a ver cómo te blasfema en tu cara. Y el Señor dice, bueno, quítale todo, le quitó todo y seguía siendo obediente. Y por eso que Job dice es como raro, porque dice, y en esto no pecó, y en esto no pecó. Entonces uno dice, pero ¿por qué tan importante es no pecar? Es que, claro, soteriológicamente no es importante universalmente. En el gran conflicto es importante eso. No es para la salvación, es por el gran conflicto.
Porque Satanás dice, no se puede guardar la ley. No, tienes que hacer un milagro en el hombre porque si el hombre por sí mismo no puede guardar la ley, Dios dice, está bien que el hombre por sí mismo no pueda, pero él puede tener voluntad para aceptar mi palabra, yo lo puedo convencer para que el hombre de buen conocimiento, buen entendimiento, le doy mi poder para que él lo haga, pero él lo va a hacer. Entonces el hombre no está para salvarse, sino simplemente para demostrar de que Dios tiene razón, de que su ley es santa. Por eso dice acá, miren, clarito, quienes se levanten para vindicar la ley o la justicia de la ley de Dios, el mismo Espíritu se manifestará contra ellos. Es verdad, hay algunas posturas por ahí que dicen que el hombre tiene que vindicar a Dios. Hay que tener cuidado también con eso, porque no es nosotros somos los que vindicamos a Dios. Con esa actitud antropocentrista está incorrecta, pero a veces también no significa que no hacemos nada, ¿se entiende? Hay que buscar el equilibrio. Sí, el hombre tiene una parte en la vindicación del carácter de Dios. Y es a través de lo que Dios hace en nosotros, pero también a través de nuestra obediencia sincera, transformada, no como un acto legalista para querer vindicar a Dios, sino porque Dios realmente espera que nosotros podamos cumplir su palabra. Ahora miren la siguiente cita de la hermana White. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. ¿Ven cómo se encuentra esta idea también? Pero esto no es para que el hombre se salve, no es para que el hombre se gloríe en sí mismo, sino es porque la vindicación del carácter de Dios delante del mundo es, en otras palabras, decir que Dios sí tenía razón, que es bueno guardar su ley, que se puede vivir así, que no es un imposible. Y cuando Satanás dice que no se puede, él está engañando. Y por eso que el carácter de Dios se vindica, así como David dice, Señor, para que seas considerado justo en tu juicio. La hermana Juez dice, mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. El Señor desea, mediante su pueblo, contestar las acusaciones de Satanás. Miren, dice que el Señor desea, ¿qué cosa? ¿Contestar qué cosa? O sea, Dios contesta las acusaciones. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de qué? A través de Cristo, que fue la más grande revelación de su carácter y vindicación, correcto. Pero también a través de ¿quién? De su pueblo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema de aceptar esto? Hay que aceptarlo también de alguna manera, ¿no? Mostrando, dice, ¿cómo lo hace? Dios muestra los resultados de la obediencia a los principios rectos. Dios muestra los resultados también de su poder transformador en nosotros. Hay que buscar el equilibrio. Bueno, la condición para alcanzar la vida eterna, miren, esta es una cita muy interesante. La condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída para nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Qué les parece esa cita? Es parecida a la de Wesley, ¿no? Para salvarse hay que tener perfecta obediencia a la ley de Dios. Entonces dice la condición, pero después miren lo que dice. Si la vida eterna se concediera con algunas condiciones inferior a esta, o sea, podría ser concedida con una condición inferior a esta. Si fuera así, entonces peligraría la felicidad de todo ¿qué cosa? El universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria y se le inmortalizaría. Es decir, el abandono del pecado no es para alcanzar la salvación. ¿Es para qué? Para que el gran conflicto se resuelva y nunca más en la eternidad un ser creado por Dios se vea nuevamente tentado o ceder a esa tentación de ir en contra del carácter de Dios. Por eso que uno dice, sí, es como condición. Claro que es una condición en el sentido de un estado que Dios quiere, pero no es para salvarse, no es para sobrarse, no es para vanagloriarse, es para que uno pueda evidenciar que puede estar eternamente con el Señor. Porque te aseguro que si hoy día a vos te gusta robar, aunque seas bautizado, en el cielo no vas a estar con ese gusto. Y Dios no te va a quitar ese gusto de la nada, ¿se entiende? Porque eso está en el carácter. No hablo del deseo y la inclinación, hablo de la elección, de lo moral, no de lo naturalístico, de la naturaleza humana. Hablo de lo moral, de tu convicción. Por eso que hay mucha gente que sí se va a salvar aun cuando en esta vida tú luchas con el pecado.
Pero era gente que se va a salvar a pesar de que tuvo una vida con lucha con el pecado, pero son personas que logran decidir, logran entender que eso no es bueno, están convencidos, como el ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? Ese hombre todavía tenía impulso, me imagino, cosas, pero él se convenció de que no era la forma correcta de vivir. Por eso que es importante el carácter, más que otras cosas. Los adventistas vemos las obras como evidencia, no como causa de la salvación. Es fruto del amor de Dios obrando en nuestra conciencia moral, cambiando toda nuestra naturaleza día a día. Además, el gran conflicto sitúa las obras como una demostración del amor de Dios en los seres caídos que evidencian que Dios ha otorgado una ley que se puede guardar por amor. El tercer error es la gracia. Tal vez puedo decir de la gracia una cosa bien simple porque se nos fue el tiempo, totalmente, pero puedo decir de la gracia lo siguiente. La gracia, hermanos, ¿Dios tiene una gracia? Sí. Pero la gracia no se hereda. Incluso, aunque haya en el mundo, Dios haya rodeado el mundo con una atmósfera de gracia tan real como el aire, esta gracia no ejerce un efecto en el hombre hasta que todos los que decidan, ¿se entiende? O sea, la gracia no es algo que Dios hace sin preguntarte. Cuando alguien va a tu casa, te toca la puerta para entregar tu libro misionero, para darte un estudio bíblico, tu madre que te enseña a cantar coritos de la iglesia de pequeño, podríamos decir que también son parte de la gracia de Dios. Está correcto decirlo, pero no tiene ningún efecto salvífico ni vindicatorio de nada si esa persona, si ese niño no acepta ese mensaje que se le lleva. Por lo tanto, la gracia no pasa a llevar nunca la voluntad humana, y por eso la hermana Juez dice todos los que decidan. Entonces después ella dice acá arriba, la gracia no se hereda. Todo lo que tiene que ver con la gracia preveniente no existe como una gracia transformadora sin que el ser humano la escoja su influencia, ¿ya? Más que nada eso, queridos hermanos, yo termino entonces volviendo a la pregunta, ¿es legítimo clasificar a Elena de White como arminiana? ¿Qué creen ustedes? ¿Están seguros? ¿Se entendió el tema o no? ¿Qué implicaciones tiene para la vida cristiana esto? Que la forma en cómo obedecemos a Dios no es para salvarnos, hermanos. ¿Hay que obedecer o no? ¿Por qué motivo? Por el gran conflicto. Por la idoneidad linda de estar en el cielo y saber que en el cielo no va a haber más pecado. Y darnos cuenta que la forma de vivir en esta vida es vivir sirviendo a Dios y haciéndole caso en todo lo que nos diga. No buscando alternativas desobedientes para poder llevar nuestra vida adelante. Entonces, cortito con esto, si un adventista se somete al sistema wesleyano donde las obras son una condición, el juicio investigador se convertiría en algo de motivo de terror, de ansiedad. El creyente viviría con miedo de no tener méritos para ser aprobado. El sistema adventista permite que el creyente alcance la perfección en un proceso de toda la vida, ojo, no instantáneo, que mezcla el poder de Dios y su revelación sobre la verdad con la respuesta humana al amor de Dios. Este proceso bien entendido evita pensar que soy perfecto de forma instantánea, eliminando milagrosamente mi naturaleza pecaminosa. Y tampoco me hace pensar que tengo que rendirme a mi condición porque nunca alcanzaré la perfección. La perfección bíblica se sostiene sobre la base de la responsabilidad sobre la luz conocida, guardada por amor, no por mérito salvífico. ¿Hay una más que ahí? Al entender este pensamiento correctamente, el juicio no se trata de lograr la salvación, sino de disfrutar la santificación de la eliminación del pecado como evidencia de que el creyente ha sido aceptado y mantenido en una relación salvífica y dinámica con Cristo. Esto es una lucha intensa, obviamente, pero nos permite enfrentar el juicio con completa confianza y esperanza, sabiendo que Jesús es tanto el juez como el sustituto. Esto es lo que da coherencia a la lluvia tardía, al sellamiento y al tiempo de angustia sin intercesor. Hay que entender esto a la luz de lo otro, si no estamos descontextualizados. Bueno, hermanos queridos, todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado y su destrucción completa en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios. Justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Tenemos, creo, 10 minutos todavía para preguntas, así que vamos bien.
Ahora sí, hermanos, ¿qué preguntas podríamos tener en esta hora? Antes de preguntar, ¿les pareció bien hablar de esto? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora, ¿quién tiene alguna pregunta? Si no la puedo contestar yo, la contesta el pastor Maxi. Sí. Perdón, la gracia es gratuita. Sí. La gracia gratuita es como un regalo, ¿cierto? Viene el cumpleañero y viene un amigo con un regalo, ¿cierto? Es un regalo. El cumpleañero no tiene mérito, aunque algunos cumpleañeros están esperando el regalo como una obligación. Tal vez no es el mejor ejemplo, pero bueno, es un regalo. Entonces viene el amigo con el regalo y se lo entrega a su compañero que está de cumpleaños. El compañero lo toma como un regalo, pero lo tiene que aceptar. ¿Que lo acepte hace que él tenga mérito de recibirlo? No. Pero aceptarlo es lo que le da precisamente sentido a que es gracia. ¿Se entiende? O sea, el hecho de aceptarlo significa que lo valora como un regalo donde él no tiene mérito, y el hecho de que él diga gracias significa que era algo que él no esperaba, que no merecía, pero que lo recibe. ¿Está bien? Entonces la gracia es un regalo, pero que se acepta. Si la gracia no se acepta, no tiene una influencia salvífica en el corazón. También. Sí. Sí. Podemos distinguir las dos cosas. Libre albedrío es la libertad de pensamiento, que de paso los arminianos también dicen que quedó depravado tanto el libre albedrío como voluntad. Los adventistas pensamos que ambas cosas quedaron debilitadas. El libre albedrío no quedó debilitado, en absoluto. La capacidad y la libertad para pensar nunca es manipulada por Dios. O sea, Dios no permite, Él no se permite manipular nuestra mente, ¿está bien? A menos que nosotros nos sometamos a Él libremente para que Él tome control de nuestros pensamientos, ¿se entiende? Ahí sí. Y ahí el Señor nos ayuda en la voluntad debilitada. Entonces, el libre albedrío es el pensar, el querer, pero la voluntad debilitada es el hacer. Y ahí entra la fe, y el Señor por la fe me ayuda a que estas dos cosas sean la misma. Por eso Pablo dice en Gálatas 5, que un buen capítulo para que lo estudien junto con Romanos 7, dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa frase es clave. No hacer lo que uno quiere. Uno quiere hacer lo bueno, pero no puede. Bueno, eso es porque es la carne la que está obrando en mi voluntad. Querer hacer algo es libre albedrío. No poder hacerlo es la carne, es la voluntad debilitada. Eso es la naturaleza pecaminosa. En la Biblia, el apóstol Pablo dice que cuando el espíritu está en uno, uno quiere y también hace. Porque Él me da el querer como el hacer por su beneplácito, dice Filipenses 2. Pero ahí está el espíritu, vivir en el espíritu. Por eso después dice de Romanos 7, pasa a Romanos 8 y dice, pero yo hago lo que no quiero, hago lo que quiero, lo que no hago, eso hago. Y después dice, pero los que están en Cristo no viven conforme a esto, sino que conforme al Espíritu. ¿Se acuerdan? Vivir en el Espíritu, hermanos, es adquirir una nueva naturaleza sobre la naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza divina que dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Pero ese es otro tema también de estudio. Pero es importante, es bueno, hermano, gracias por la pregunta, porque hay que distinguir libre albedrío, voluntad. ¿Está bien? Perfecto.
Muy bien, ¿cierto? Nosotros elegimos y Dios nos ayuda a que podamos tener la fuerza de voluntad para hacerlo. Ahí está el dominio propio, el don del dominio propio. Perfecto. Hay una pregunta por acá, otra por allá. Nos quedan todavía 3 minutitos. Yo pensaría, es una buena pregunta, yo pensaría porque el hombre de alguna manera trata de resolver los primeros enigmas que se le vienen a la mente. Y siempre tenemos tendencia a centrarnos en lo negativo. Tenemos esa tendencia humana de culparnos. No es una tendencia tan mala porque la culpa el Espíritu Santo igual la coloca ahí por un contraste con lo que se nos ha revelado en esta vida, lo que es bueno. Sí, claro, por supuesto. O sea, la correcta comprensión de la ley está precisamente en lo que Dios puede hacer en nosotros, pero lo que este tema trata de aclarar es que tampoco podemos esperar un acto mágico de Dios, como los arminianos piensan. Tampoco podemos rendirnos a esperar que Dios haga, porque dijo que Dios va a hacer el querer y el hacer. También eso es peligroso. Y tal vez en este momento, si nos damos cuenta qué es más peligroso en esta sociedad, en este tiempo, yo voy de que es más peligroso dejarse estar. Todo es peligroso, todos los extremos son peligrosos. Pero si hay algo bien peligroso es dejar que Dios haga lo que Él quiera y yo mientras tanto no tomar decisiones para la salvación y estar en la iglesia no estando en el cielo. O sea, estar viniendo acá, estar asistiendo, pero con una vida totalmente rendida al pecado en el día a día. Y creo que hay muchos temas teológicos que se ven hoy día, de la última generación y todas esas cuestiones que son extremos o desequilibrios o comprensiones un tanto erradas de algunas cosas, pero en algún punto también tienen algo de cierto, que es que no por eso vamos a entregarnos al pecado. No por eso vamos a pensar en que Cristo nos salvó y que ahora hay que dejar que Él haga lo que Él quiera a nosotros, que Él se encargue de todo, porque no es tan así. Y no es solamente orar, porque la hermana Juan dice, el que solo ora pronto dejará de hacerlo. Entonces, nosotros también tenemos que entender que tenemos una parte que hacer, y esa parte que hacer es precisamente la que es pedir más la presencia del poder divino y el Espíritu en nuestra vida. Pero por supuesto que para mí estudiar al Espíritu Santo, para mí eso a veces es para mí un atajo muy positivo para que Dios empiece a transformarme sin tener que estar cuestionándome todo un camino de obra humana. Estoy muy de acuerdo en eso. Pero no era el tema de esta noche. Por amor. Y por otro lado, es como que también a lo largo del adventismo veo, no sé si es constante, pero sí pocos, de ese extremismo de tener que guardar la ley como parte de ayudar al proceso de salvación. El hombre no ayuda en nada al proceso de salvación. Lo que el hombre simplemente hace es mostrar cómo Dios salva. El hombre es el fruto del poder de Dios.
Viene un pastor evangelista acá. Yo trabajé como evangelista hace algunos años atrás. Y yo decía, hermanos, para que Cristo venga tenemos que predicar el evangelio, ¿o no? Pregunta, ¿están de acuerdo que para que Cristo venga tenemos que predicar el evangelio? Entonces, nosotros condicionamos la venida de Cristo, entonces. ¿Y por qué lo decimos? Pero los hermanos dicen amén. Ustedes casi recién dijeron amén. ¿Por qué? Porque se entiende que en la retórica, es decir, en el uso retórico de las palabras, en esta cuestión pastoral de motivación, lo decimos. Y de alguna manera tiene algo de cierto, pero no es total tampoco. Es decir, no es que yo voy a hacer que Cristo venga, pero Cristo en realidad no puede venir si no hay una manifestación, dice por testimonio de las naciones. O sea, tampoco va a venir Él sin que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, ¿se entiende? Y eso también es verdad. Por lo tanto, un evangelista a veces tiene la salvación muy clara al decir que para que Cristo venga la iglesia tiene que trabajar, porque es así. O sea, el evangelio tiene que ser predicado por nosotros, ¿está bien? Y para eso yo tengo que consagrarme más, tengo que levantarme más temprano, tengo que priorizar el trabajo misionero por sobre mi trabajo personal y mi tiempo y mi comodidad. O sea, ¿por qué no decirlo? O sea, sí, es una condicionalidad también para que Cristo venga, pero nos da mucho temor usar esa dinámica sinérgica a nuestra salvación, no como mérito, sino que en el sentido de poder también no ayudar, ¿se entiende? Pero sí participar de esa vindicación que Dios se va a hacer de su propio carácter. Porque Dios mismo lo está diciendo, que cualquiera que se levante para vindicar el carácter de Dios va a ser perseguido. Él lo está diciendo, que cualquiera que quiere obedecer a Dios está demostrando que se puede. O sea, de alguna manera Dios nos hace participar a nosotros porque es a través de nosotros también como Él muestra el universo completo, que teniendo a nosotros una raza tan degradada, Dios puede hacer cosas hermosas en nuestras vidas. Entonces lo que este tema también trata de ayudarnos a entender es que Dios sí puede hacer cosas grandes en nosotros, hermanos, no para gloria nuestra, porque Él dice, para gloria mía los he llamado, ¿se acuerdan? Para gloria mía lo hago esto, dice, no para ustedes, sino para mi gloria, porque ahí está, el centro está en Dios, no en el hombre. Los arminianos son antropocéntricos, pero un adventista no debería estar centrado en el hombre, sino que Dios sea glorificado, que Dios sea vindicado, no que yo lo vindique a Él, no, tú no, que Dios sea Él. Entonces, me parece que a veces es un tema de enfoque, de ecualizar un discurso que a lo mejor extremadamente puede ser malentendido, descontextualizado, pero en lo teológico puede estar también en algunos puntos correctos en cuanto a lo que tiene que ver con que Dios venga, con que se predique el Evangelio. Y la participación humana también es importante en eso. Muy bien. Muy bien. Hermanos queridos, que tengan una linda noche y que el Señor les bendiga y mañana seguimos participando. Gracias, pastor. Muchas gracias por el tema. ¿Les gustó? Mañana se viene más poderoso también, ¿eh? Así que muchas gracias, pastor, por la exposición. Así que acá le vamos a pedir al pastor Daniel que pueda hacer la oración para cerrar. Muy bien. Antes de hacer la oración, por ahí hacer una aclaración en cuanto a mañana. Mañana, para los que quieran participar de otro momentito especial, a las 19 horas en la Iglesia Italia se va a estar haciendo la inauguración de un mini centro White y se va a estar teniendo también una presentación sobre cómo interpretar los escritos de Elena de White. ¿Está bien? Pero no va a ser todo allí, sino que a las 20 horas volvemos a encontrarnos acá, ¿sí? Para poder tener el siguiente tema. ¿Está bien? Va a haber un momentito del centro histórico,
del Centro Histórico White, mañana por la noche. Después de eso va a estar la presentación del tema, que lo va a estar teniendo el pastor Cristian Varela, y ahí vamos a estar cerrando. El sábado por la mañana, los pastores que fueron presentados hoy van a estar en distintas iglesias, ¿sí? Y por la tarde, aquí mismo en la iglesia, vamos a estar teniendo 2 momentos especiales, ¿sí? El primero empieza a las 15 horas. Para quienes les interese colportar, ya sea en forma permanente aquí como un medio con el cual ganarse la vida, ¿estoy en lo correcto? ¿Sí? O también jóvenes que de repente digan, yo quisiera colportar para poder costear mis estudios. Así que si saben de algún joven que está con este anhelo de poder ir a estudiar o quiere estudiar acá y necesita recursos, está la posibilidad de poder colportar. Entonces a las 15 horas acá en la iglesia se va a estar trabajando con esa temática, ¿sí? Si alguien está buscando trabajo y dice, bueno, quisiera por lo menos conocer qué es el colportaje, ¿puede venir, pastor? ¿También puede venir? Sí, así que pueden venir para escuchar qué es el colportaje, cómo es el colportaje permanente, y ellos acá, que son los líderes justamente en esta área, van a estar informando y tratando de acompañar para que aquellos que quieran incursionar en esto, por alguno de estos motivos, puedan hacerlo. Y a las 16 horas vamos a estar teniendo un carrusel también de seminarios aquí en nuestra iglesia, en la iglesia de Fontana. ¿Está bien? Así que ahora sí, oramos, ¿sí? Nos ponemos de pie para orar y entonces nos despedimos hasta mañana. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque en medio de este gran conflicto tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús vino a dar su vida para que nosotros podamos tener esperanza, para que podamos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y para que voluntariamente querramos entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón a seguirlo y a obedecerlo. Como dice Él, a aquellos que me aman guardarán mis mandamientos. Que esto pueda ser una realidad en nuestra vida, que podamos entender con claridad también estos conceptos que estuvimos tratando esta noche y que vamos a seguir tratando en los encuentros siguientes. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene